El tema para el día domingo 31 de mayo se titula David, Salomón y la monarquía. Como cada día, te invito a orar. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por la oportunidad de poder respirar, de poder vivir este día y de poder tener el interés de poder escuchar esta lectura y comentario. Permite que sea de provecho para nuestra vida espiritual y que podamos cada día crecer más de tu mano. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, miren, las monarquías, es decir, los reinados que tuvieron David y Salomón, representan en la Biblia la edad de oro en la historia del reino de Israel. Pero, ¿y si David y Salomón no existieron, como algunos afirman? ¿Qué pasaría si su reino no fue tan vasto como la Biblia lo describe, como algunos también afirman? Sin David no habría Jerusalén, la capital de la nación. Eso lo podemos confirmar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículos del 6 al 10. Allí está descrito esta capital. Sin David no habría templo construido por su hijo Salomón, que también está en la Biblia, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, desde el 17 al 20. Te invito a que lo busques y los leas. Finalmente, sin David no habría un futuro Mesías, porque es a través del linaje de David, es decir, a través de su descendencia, que se promete un Mesías. Te invito, por ejemplo, a leer Jeremías. Mira lo que nos dice Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Mira a continuación lo que nos dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La historia israelita tendría que reescribirse completamente. Sin embargo, esa historia, según leemos en las Escrituras, es precisamente la que le da a Israel y a la Iglesia su función y su misión únicas. Muy bien, necesitamos ahora estar dispuestos a leer todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Te invito a que lo leamos. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judea, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra.
y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se dará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano,
y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras de los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Y teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Respondamos a la siguiente pregunta: ¿de qué manera Dios le da una victoria decisiva a Israel? ¿A quién se usa para esta victoria? ¿Dónde ocurre la victoria? Si nosotros observamos la descripción geográfica precisa de las líneas de la batalla que se encontraron en Primera de Samuel, en el capítulo que leímos, específicamente en los versículos del 1 al 3, el sitio de Kirvet Cueyafa está ubicado en las colinas, exactamente en la zona del campamento israelita descrito en este capítulo. Las recientes excavaciones revelaron una ciudad guarnecida, masivamente fortificada, de la época de Saúl y David, que dominaba el valle. Se excavaron 2 puertas contemporáneas. Como la mayoría de las ciudades del antiguo Israel tenían una sola puerta, esta característica puede ayudar a identificar el sitio como Saraim, que en hebreo significa 2 puertas. Si es así, entonces hemos identificado por primera vez esta antigua ciudad bíblica. En el año 2008 y 2013 se encontraron 2 inscripciones que muchos creen que representan la escritura hebrea más antigua que se haya descubierto. La segunda inscripción mencionaba el nombre de Esbaal, el mismo nombre que uno de los hijos de Saúl, que está registrado en la Biblia en Primera de Crónicas 9:39. En el año de 1993, las excavaciones en la ciudad norteña de Tel Dan descubrieron una monumental inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco,
quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Esta es la misma forma en que se describe la dinastía de David en la Biblia, lo que añade una evidencia arqueológica muy poderosa de que David existió en la historia exactamente como lo dice la Biblia. Piensa en las implicaciones de lo que significaría para nuestra fe si, como dicen algunos, el rey David no hubiera existido en la realidad. Gracias a nuestro buen Dios contamos con evidencias claras de que fueron personajes que existieron, y eso nos ayuda a tener mayor seguridad de que lo registrado aquí es real. A continuación voy a leer varios párrafos que se encuentran en algunos de los escritos de la escritora cristiana Elena G. de White. Para iniciar con la educación en la página 48, prestemos atención. Durante los reinados de David y Salomón, Israel llegó al apogeo de su grandeza. Se cumplió la promesa dada a Abraham y repetida por medio de Moisés. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Conforme a lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11, versículos desde el 22 hasta el 25. Miren cuán importante es poder guardar la voluntad divina para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Por favor, no nos sorprendamos si en nuestra vida no tenemos el cumplimiento de las promesas, cuando realmente no estamos escuchando a la voz del mayor consejero que es nuestro Dios. A través del Espíritu Santo, Él está constantemente hablando a nuestros sentidos y debemos, por favor, prestar mucha atención a su voz. Muy bien, a continuación, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 201, encontraremos el siguiente párrafo. Por las escrituras del Antiguo Testamento, Pablo mostró que de acuerdo con las profecías y la expectación universal de los judíos, el Mesías iba a ser del linaje de Abraham y de David. Entonces, trazó la descendencia de Jesús desde el patriarca Abraham a través del real salmista. Leyó el testimonio de los profetas en cuanto al carácter y la obra del Mesías prometido y su recepción y trato en la tierra. Luego demostró que todas estas predicciones se habían cumplido en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús de Nazaret. Maravilloso, ¿cierto? Hemos visto cómo Dios ha cumplido su voluntad con el propósito de poder ayudar a la raza humana. Finalmente, en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en las páginas 818 y 819 encontraremos los siguientes párrafos. Grande había sido la caída de David, y profundo su arrepentimiento, ardiente su amor y enérgica su fe. Mucho le había sido perdonado, y por consiguiente, él amaba mucho. Tenemos como referencia allí Lucas 7:47. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades,
que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene la palabra de Dios, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Grandes y gloriosas fueron las promesas hechas a David y a su casa. Eran promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontraron la plenitud de su cumplimiento en Cristo. El Señor declaró en el Salmo 89, el versículo 3, y desde los versículos 21 al 29. Miren lo que nos dice. Juré a David, mi siervo, diciendo, mi mano será firme con él, y mi brazo también lo fortificará. Y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será ensalzado su cuerpo. Asimismo pondré su mano en la mar, y en los ríos su diestra. Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi alianza será firme con él, y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Querido oyente, la palabra de Dios es muy clara, ¿cierto? Y nos habla mucho acerca de las terribles consecuencias que pueden traer el pecado a tu vida. Yo te digo algo, todos nosotros somos humanos, ciertamente, y de alguna forma hemos caído en una o varias ocasiones. Pero eso no significa que debes quedarte allí sentado, allí postrado, sin levantarte, sin levantar tus ojos al cielo y darte una nueva oportunidad. Sé que no es fácil siempre. Sé que es difícil a veces luchar contra la crítica, contra las consecuencias de nuestros pecados. Pero debes levantarte, no puedes quedarte allí. Tienes que aceptar esa mano misericordiosa de nuestro Dios. Tienes que estar dispuesto a mantenerte firme junto a Él. Él te levantará, Él te exaltará. Solo debes entregar su voluntad, tu voluntad a Él. Él puede hacer grandes cosas por ti y por mí. Te invito, confía en Él. Entrégale tu vida hoy. Entrégale tu voluntad. Y si tienes dificultades para hacerlo, por favor, busca su palabra. Dedícate tiempo a orar. Confía. Él estará allí siempre para poder recibirte.